Envié $1K a mis padres cada semana, pero ignoraron el cumpleaños de mi hijo. Así que llamé, y mi papá dijo, él no es familia. No significa nada para nosotros. No reaccioné. Simplemente los ignoré. Feliz cumpleaños, hijo. Minutos después. Mi nombre es Sienna Cole. Tengo 34 años. Mi padre me habló de mi hijo. Él no es familia. No significa nada para nosotros. Justo después de haberles transferido $1000 el miércoles por la mañana. Cada semana, exactamente a las 8 del miércoles por la mañana, hago lo mismo. Abro mi aplicación bancaria, ingreso $1000 y los envío a la cuenta de mis padres. Ni un minuto tarde, ni una sola vez perdida. Eso no era amor. Eso era silencio comprado con dinero. Trabajo turnos de noche en la unidad de cuidados intensivos. Largas horas, el olor a desinfectante pegado a mi piel y el sonido constante de los monitores que nunca se detienen. Pero no importa lo exhausta que esté el miércoles por la mañana, sigo enviando el dinero porque si paro, me llamarán. Y si me llaman, todo empeora. Solía pensar que si les daba lo suficiente, cambiarían. Que si los mantenía estables, finalmente me verían como una hija, no como una fuente de ingresos. Hasta la semana pasada, fue el cumpleaños de Ethan, mi hijo, de 6 años. Llevaba la camisa azul que había elegido 2 semanas antes. Estaba junto a la puerta mirando la carretera y me hizo una pregunta que había escuchado durante años. Hoy vienen, ¿verdad, mamá? Dije, tal vez. Siempre digo, tal vez. A las 3 de la tarde, las velas se habían derretido en tenues rayas. La mayoría de los invitados ya se habían ido, y Ethan seguía mirando la puerta. Ningún coche se detuvo. Esa noche, llamé a mi padre. No se disculpó, no explicó. Habló con voz firme como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con él. Él no es familia. No significa nada para nosotros. Luego colgó. Me quedé en mi cocina, con el teléfono todavía pegado a mi oído. Detrás de mí, los dibujos de Ethan estaban pegados al refrigerador, figuras de palo tomadas de la mano, siempre faltando 2 personas. El miércoles siguiente por la mañana a las 8, abrí mi aplicación bancaria de nuevo. Mi dedo se cernió sobre la familiar línea de transferencia. Por primera vez en meses, no presioné enviar. Lo hice durante 10 meses seguidos. 10 meses. Una vez a la semana, exactamente a las 8 del miércoles por la mañana, $1000 salían de mi cuenta e iban directamente a la cuenta de mis padres, Ronald y Patricia Cole. Sin mensajes de confirmación, sin agradecimientos, sin llamadas que se sintieran como familia. Solo peticiones. Esta semana, más dinero para comestibles. La próxima semana, la factura de la electricidad subió. Este mes, el coche necesitaba reparaciones. Mensajes cortos y directos, más como una lista de tareas que cualquier cosa que un padre le diría a su hijo. No recuerdo exactamente cuándo comenzó. Solo sé que fue después de que me mudé a Denver, después de que Ethan cumpliera 5 años, después de que todo entre ellos y yo se volviera extrañamente silencioso. No discusiones, no conflictos, solo una brecha que no sabía cómo llenar. Así que, elegí el dinero. Al principio, era poco, unos cientos de dólares solo para ayudar. Mi madre dijo que estaban pasando apuros. Mi padre no dijo nada, pero no se negó. Pensé que era lo correcto. Tenía un trabajo estable, podía arreglármelas. Luego la cantidad aumentó, 500, 700, y finalmente $1000 cada semana. No hubo discusión, ni acuerdo claro, solo un hábito que se formó, se repitió y lentamente se convirtió en una obligación. Trabajo en la UCI, turnos de noche que comienzan a las 7 de la tarde y terminan a la mañana siguiente. Hay noches en las que no me siento por más de 5 minutos, pacientes uno tras otro, emergencias que llegan sin previo aviso, decisiones tomadas en segundos. Cuando termina mi turno, conduzco a casa con mi cuerpo allí, pero mi mente sigue en el hospital. Pero no importa lo cansada que esté, el miércoles por la mañana, sigo abriendo mi aplicación bancaria. Se convirtió en parte de mi rutina, como el café o revisar el correo electrónico. Sin pensar, sin sopesarlo.
Creía que si los mantenía estables, no causarían problemas. Que si todo estaba pagado, no interferirían en mi vida. Así fue como compré el silencio. Y durante mucho tiempo, funcionó. No llamaban inesperadamente, no aparecían en mi puerta, no hacían preguntas que no quería responder, solo mensajes ocasionales, y yo enviaba el dinero. Un sistema simple, claro, sin emoción. Pero había una cosa que no sabía. No era la única. Lo descubrí por accidente una tarde rara en la que no estaba trabajando. Caleb me llamó. Mi hermano rara vez llama a menos que haya algo específico. Su voz era normal, nada inusual. ¿Los estás ayudando?, me preguntó. Pregunté, ¿ayudando con qué? Se quedó en silencio un momento, luego dijo que había estado enviando dinero todos los meses. No tanto como yo, solo unos cientos, pero constantemente. Él pensó que era el único. No respondí de inmediato. En mi cabeza, todo empezó a encajar. Los mensajes pidiendo dinero en diferentes momentos, las razones que cambiaban constantemente, las brechas entre sus contactos. No necesitaban una fuente de dinero. Estaban usando dos. Le pregunté a Caleb cuánto tiempo. Dijo casi un año. Casi al mismo tiempo que yo empecé. No dijimos mucho después de eso. Sin enojo claro, sin conclusión, solo un entendimiento que se asentó lentamente pero con firmeza. No los estábamos ayudando, los estábamos manteniendo. Y ellos lo sabían. Después de esa llamada, empecé a ver todo de manera diferente. No como pagos separados, sino como un flujo continuo, un sistema del que yo era parte. Recordé las veces que mi madre dijo que les faltaba dinero, pero aún así publicaba fotos de cenas en restaurantes, las veces que mi padre se quejaba de los gastos pero nunca mencionaba recortar nada. No había hecho preguntas porque no quería romper el silencio que había pagado. En casa, Ethan no sabía nada de esto. Solo sabía que sus abuelos vivían a 30 minutos, pero rara vez aparecían. Preguntaba a veces, no a menudo, pero lo suficiente como para que tuviera que pensar antes de responder. Están ocupados, decía yo. Vendrán la próxima vez. Respuestas simples, fáciles de creer, no suficientes para llevar a más preguntas. Ethan las aceptaba. Los niños suelen hacerlo. Creen lo que se les dice, especialmente cuando quieren creerlo. Mantener su mundo ordenado, estable, sin el tipo de brechas a las que me había acostumbrado. Pero a veces, incluso cuando no decía nada, la verdad se manifestaba de otras maneras. Una tarde, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché a Ethan hablar con sus animales de peluche. Los alineó en un círculo, nombrando a cada uno. Esta es mami. Este es papi. Este es el amigo de mami. Luego hizo una pausa y dejó dos espacios vacíos. No entré de inmediato. Me quedé afuera de la puerta, escuchando cómo continuaba su historia, llenando los huecos a su manera. Me fui antes de que me viera. La mañana siguiente era miércoles. Seguí abriendo mi aplicación bancaria. Seguí escribiendo $1000. Y seguí presionando enviar. Ethan empezó a hacer más preguntas cuando cumplió 6 años. No eran preguntas largas, solo cortas, repetidas, que aparecían en momentos para los que no estaba preparada. Mientras desayunábamos, mientras le ataba los zapatos en la puerta, mientras apagaba la luz de su habitación. Abuela y abuelo viven cerca, ¿verdad, mamá? Dije, sí. Entonces, ¿por qué no vienen? Dije que estaban ocupados. Él asintió y no preguntó más, pero unos días después, la pregunta volvió ligeramente diferente. ¿En qué están ocupados, mamá? Dije, trabajo, salud, muchas cosas. Las respuestas no eran específicas, pero eran suficientes para terminar la conversación. Aprendí a mantener mis respuestas cortas, sin dejar que fueran más allá, no porque no tuviera una respuesta, sino porque la verdad no era para un niño de 6 años. En la escuela, Ethan empezó a traer a casa tareas de dibujo. El mismo tema, la familia. Simples figuras de palo tomadas de la mano frente a una casa con techo triangular y ventanas cuadradas. En la mayoría de los dibujos, había 3 personas. Yo,
él y un espacio que nunca nombró. Una vez, le pregunté por qué no dibujaba a nadie más. Dijo que no sabía a quién dibujar. No dije nada más. Una semana después, su maestra me envió un correo electrónico. Corto, educado, nada grave. Dijo que la clase estaba haciendo un pequeño proyecto en el que cada estudiante presentaría a su familia frente a la clase. No era obligatorio, solo algo para compartir. Me preguntó si Ethan quería participar. Dije que sí. Esa noche, Ethan trajo a casa una hoja de papel con secciones para rellenar. Nombre, edad, miembros de la familia. Se sentó a la mesa de la cocina con un lápiz, escribiendo con cuidado. Nombre, Ethan Cole. Edad, 6. Miembros de la familia. Escribió, mami. Luego se detuvo. Me miró. ¿A quién más debería escribir? Dije, puedes escribir a las personas que consideres familia. Volvió a mirar el papel. Después de un momento, añadió otro nombre. Tío Caleb. Miré esa línea un poco más. Caleb no aparecía mucho en la vida de Ethan, pero era el único de mi familia que aún llamaba a veces, que enviaba regalos en ocasiones especiales. Ethan no escribió nada más. Al día siguiente, cuando lo recogí de la escuela, su maestra me dijo que no había presentado. Cuando fue su turno, dijo que no quería. No dio ninguna razón. Ella no insistió. De camino a casa, le pregunté si algo andaba mal. Dijo que no. No pregunté más. Unos días después, mientras preparaba la cena, Ethan me contó algo que escuchó en la escuela. Un niño de su clase habló de cómo sus abuelos fueron a ver su partido de fútbol el fin de semana. Tenía fotos y las trajo a clase. Ethan dijo que el niño tenía muchas fotos. Luego preguntó si nosotros teníamos alguna. Dije que sí. Preguntó dónde. Dije que en mi teléfono. Dijo que quería verlas. Le entregué mi teléfono, abrí fotos antiguas, elegí las que tenían más gente, las raras veces que estábamos todos juntos. Ethan las hojeó, deteniéndose más en las que tenían más caras. Preguntó quiénes eran. Dije, esos son tus abuelos. Él asintió, luego preguntó, ¿cuándo fue la última vez que los vimos? Dije, hace mucho tiempo. No preguntó por qué. Me devolvió el teléfono y volvió a sus juguetes. Sus preguntas nunca llegaron a una conclusión clara. Se detenían a la mitad como historias sin final, pero seguían volviendo. Cada vez ligeramente diferentes, cada vez un poco más cerca de algo que intentaba mantener alejado. Una tarde de fin de semana, llevé a Ethan al parque. Había otra familia allí, niños corriendo, adultos sentados y hablando. Una pareja mayor estaba sentada en un banco observando a un niño en el tobogán. El niño los llamó abuela y abuelo. Ethan los observó por un rato, luego se volvió hacia mí. Mamá, ¿tengo abuela y abuelo? Dije que sí. Preguntó dónde estaban. Dije que en su casa. Preguntó si podíamos visitarlos. Dije que tal vez algún día. Él asintió y no preguntó cuándo. De camino a casa, estaba más callado de lo habitual. Cuando llegamos, fue directamente a su habitación, sacó sus colores y papel y comenzó a dibujar. Me quedé en la puerta observándolo. Dibujó el parque, un tobogán, un columpio, un niño y dos adultos sentados en un banco. En la esquina, añadió dos figuras más, un adulto y un niño, de pie ligeramente separados. Nos reconocí. No había línea que conectara a los dos grupos. Esa noche, antes de acostarse, Ethan colocó el dibujo sobre la mesa junto a su cama. Dijo que eso era la familia. No lo corregí. La mañana siguiente era miércoles. Seguí abriendo mi aplicación bancaria. Seguí escribiendo $1000 y seguí presionando enviar. El cumpleaños de Ethan cayó en sábado. 2 semanas antes, ya había empezado a hablar de ello todas las noches antes de acostarse. No grandes peticiones, no una lista larga, solo pequeños detalles repetidos con la suficiente frecuencia como para que recordara cada uno exactamente. Quería un pastel azul. No muchas capas, solo una con un dinosaurio. Quería globos.
No demasiados. Solo los suficientes para atar a lo largo de la cerca delantera. Quería invitar a 2 niños de su clase. Y dije que estaba bien. Y cada vez que lo mencionaba, terminaba con la misma pregunta. Vienen, ¿verdad, mamá? Dije que tal vez. Siempre decía que tal vez. Empecé a prepararme a principios de semana. Después de mis turnos de noche, me detuve en la tienda, compré lo que necesitábamos, tomé notas de lo que faltaba. La lista no era larga, pero la revisé más de una vez. No quería que nada que pudiera controlar quedara sin hacer. Pedí el pastel con 3 días de anticipación. El panadero preguntó qué quería que escribiera. Dije solo el nombre de Ethan, nada más. En casa, limpié el patio delantero, corté el césped, limpié la mesa, arreglé las sillas. Tareas simples, pero las hice más despacio de lo habitual, como si tomar más tiempo hiciera las cosas más seguras. Ethan Buffa me siguió por toda la casa, preguntando sobre cada cosa. ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando para tu cumpleaños. ¿Crees que les gustará? Dije que a todos les gustaría. Él asintió y no preguntó más. El miércoles antes de su cumpleaños, hice lo de siempre. A las 8 de la mañana, abrí mi aplicación bancaria, ingresé $1000 y presioné enviar. Pero esta vez, después de que se realizó la transferencia, envié un mensaje. El sábado es el cumpleaños de Ethan. Si están libres, le encantaría verlos. No añadí nada más. Sin explicación, sin petición directa, solo una declaración. El mensaje fue enviado y no hubo respuesta de inmediato. Eso no era inusual. Rara vez respondían rápido. Dejé mi teléfono, me fui a dormir después de mi turno y no pensé más en ello. Por la tarde, recibí un mensaje de mi madre. Ya veremos. Nada más. Sin confirmación, sin negativa, solo una respuesta abierta que mantenía la esperanza, pero no lo suficiente como para estar segura. Lo leí 2 veces, luego cerré la pantalla. En los días que siguieron, no volví a mencionarlo. No envié otro mensaje, no llamé. Dejé todo como estaba sin insistir más. Ethan seguía preguntando cada noche, ¿cuántos días quedan? Dije, 2 días, luego 1. Contaba tachando casillas en el calendario que tenía en la pared de la cocina. Cada vez que marcaba una, hacía una pausa como si comprobara si eso lo acercaba a lo que estaba esperando. El sábado por la mañana, me desperté más temprano de lo habitual, no porque tuviera más que hacer, sino porque quería suficiente tiempo para que todo saliera bien. Até globos a lo largo de la cerca, aseguré cada cuerda, puse la mesa en el patio, dispuse platos y tazas. Revisé el pastel de nuevo y lo mantuve en la nevera hasta que llegó el momento. Ethan llevaba la camisa azul que había elegido. Se paró frente al espejo, se ajustó el cuello, luego se volvió hacia mí. ¿Está bien? Dije, se ve genial. Él asintió. Alrededor de las 10 de la mañana, llegaron los primeros invitados. 2 compañeros de clase y sus padres. Trajeron regalos, dijeron feliz cumpleaños, mantuvieron sus conversaciones cortas. El espacio comenzó a llenarse de sonido y movimiento, el tipo que necesita un cumpleaños. Ethan corría a abrir la puerta cada vez que escuchaba un coche. Cada vez miraba hacia la carretera antes de regresar. No esta vez. Estaba bien. Al principio, no se notaba. Los invitados llegaban constantemente. Los espacios entre los coches eran cortos, pero una vez que todos los que venían habían llegado, el espacio entre los momentos se hizo más amplio. Ethan se quedaba cerca de la puerta con más frecuencia. Dejó de salir corriendo, solo se quedaba allí mirando la carretera, luego se daba la vuelta cuando no había nada. Continué con lo que había que hacer, sirviendo bebidas, cortando fruta, hablando con los otros padres. Todo siguió su curso según lo planeado. Alrededor del mediodía, saqué el pastel. Todos se reunieron, cantaron, aplaudieron. Ethan se paró frente al pastel, miró a su alrededor una vez antes de soplar las velas. Las apagó todas de un solo intento. Todos aplaudieron. Corté el pastel, repartí trozos. Ethan tomó el suyo pero no comió de inmediato.
Caminó hacia la puerta, se quedó allí un momento, luego regresó y dejó el pastel. Un padre le preguntó si le gustaba. Dijo que sí. Nada inusual en su respuesta. Alrededor de las 2 de la tarde, algunos invitados comenzaron a irse. Despedidas, frases familiares, promesas de volver a verse. El patio se volvió más silencioso. El sonido se desvaneció. Ethan volvió a la puerta. Esta vez, no se dio la vuelta de inmediato. Miró la carretera más tiempo que antes. Revisé la hora, 3. Recordé el mensaje de mi madre. Ya veremos. No envié otro mensaje. No llamé. No revisé mi teléfono. Simplemente seguí haciendo lo que quedaba como si no hubiera nada más que esperar. Ethan regresó y se sentó en los escalones delanteros. Sostenía un vaso de plástico, girándolo lentamente en su mano. Después de un rato, preguntó, ¿saben que hoy es mi cumpleaños? Dije, sí, lo saben. Él asintió y no preguntó más. Miré hacia la carretera. Ningún coche se detuvo, ningún mensaje nuevo, ninguna llamada. Me volví hacia la mesa, recogiendo lo que quedaba como si la fiesta hubiera terminado por completo. Ethan se quedó en los escalones, mirando hacia la puerta, donde los globos aún estaban atados, moviéndose ligeramente con el viento. Alrededor de las 4 de la tarde, el patio delantero estaba casi completamente vacío. Las sillas plegables seguían allí, pero nadie estaba sentado en ellas. Los globos seguían atados a lo largo de la cerca, algunos ya empezaban a desinflarse. La mesa todavía tenía el pastel, la mitad cortada, el resto intacto. Ethan seguía sentado en los escalones delanteros. El vaso de plástico estaba a su lado. Sus zapatos descansaban ligeramente contra el borde del escalón, sin tocar el suelo. Miró hacia la puerta, luego hacia sus manos, luego de vuelta a la carretera. Recogí las cosas restantes en un orden familiar, apilando platos, recogiendo tazas, limpiando la mesa. Tareas simples y repetitivas que no requerían pensar. Me moví más lento de lo habitual, manteniendo todo en movimiento. El último padre se levantó y se despidió. Me agradecieron por la fiesta, dijeron que los niños se lo habían pasado bien. Asentí y respondí como siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no hubo más voces, solo el ligero viento y el suave sonido de los globos rozándose entre sí. Ethan no se dio la vuelta. Revisé la hora, 4:15. Me acerqué, pero no me senté de inmediato. Me quedé allí un momento, mirando en la misma dirección que él. La carretera frente a la casa se veía igual que siempre. Los coches pasaban sin detenerse. Ninguno disminuyó la velocidad. Ethan preguntó, ¿ya casi llegan? Dije, quizás ya vienen. Él asintió. Sin seguimiento. Siguió mirando la puerta. Volví a la mesa, llevé cosas adentro en pequeños lotes, no todo a la vez, solo lo suficiente para mantenerme ocupada. Cada vez que salía, Ethan seguía en el mismo lugar. La luz del sol bajaba. La cerca proyectaba sombras más largas en el patio. Los globos se movían menos. Alrededor de las 5, Ethan se levantó y se acercó a la puerta. Puso su mano en la barra de metal y miró hacia afuera como si estar más cerca pudiera cambiar algo. Un coche disminuyó la velocidad al pasar, luego siguió. Ethan no dijo nada. Se dio la vuelta, caminó hacia los escalones y se sentó de nuevo. Llevé el pastel restante adentro y lo puse en la nevera. Cuando volví a salir, él seguía allí. Me senté a su lado. No hablamos. Después de un rato, preguntó, ¿se olvidaron? Una pregunta corta, nada más. No respondí de inmediato. Dije, tal vez estaban ocupados. Él asintió. No preguntó en qué estaban ocupados. No preguntó por qué. Miró sus manos, luego de vuelta a la carretera. Después de un momento, dijo, hice una tarjeta. Dije, lo sé. Él dijo, la dejé en la mesa. Dije, la vi. Él asintió y no dijo más. Pensé en la tarjeta. Un trozo de papel doblado dibujado con lápices de colores.
Una casa en el frente con 3 figuras de pie juntas. Dentro las palabras, feliz cumpleaños escritas de forma irregular, y en la esquina, 2 nombres escritos ligeramente. No lo mencioné. Ethan apoyó la mano en el escalón, trazando una pequeña grieta en la pintura con el dedo, luego se detuvo. El sol bajó más. La luz en el patio se desvaneció. Los globos apenas se movían. Revisé la hora, 5:30. Ethan preguntó, ¿deberíamos esperar más? Dije que podíamos entrar. Él no se levantó de inmediato. Miró la puerta una vez más. Ningún coche. Nadie. Asintió, luego se levantó. Entramos. Cerré la puerta, pero no la cerré con llave. Ethan entró en la sala, miró a su alrededor por un momento, luego se movió hacia la mesa donde estaban los regalos. No los abrió de inmediato. Se quedó allí mirando cada uno como si los contara. Fui a la cocina, serví agua, puse 2 vasos en la mesa. Ethan se sentó, cogió un regalo, lo abrió lentamente, sin apresurarse. Miró lo que había dentro, asintió, lo dejó a un lado y luego abrió el siguiente. Nada cambió en su forma de moverse. Solo que no había más preguntas. Cuando terminó, recogió el papel de regalo y lo colocó ordenadamente en una esquina. Cogió un pequeño trozo de pastel del plato, le dio un bocado y luego lo dejó. Me senté frente a él. No hablamos. Después de un rato, dijo, creo que realmente se olvidaron. No era una pregunta. No lo corregí. Dije que aún así habíamos tenido un buen día. Él asintió. Dijo, sí, luego nada más. Esa noche, lo acosté más temprano de lo habitual. No protestó. Se acostó, se cubrió con la manta y miró al techo. Bufa apagué la luz principal, dejando una pequeña encendida en la esquina. Al llegar a la puerta, me llamó. Mamá. Me di la vuelta. Él dijo, todavía tendremos un cumpleaños el año que viene, ¿verdad? Dije, sí. Él asintió, luego añadió, no tenemos que esperarlos. Me quedé allí un momento, luego apagué la luz por completo y cerré la puerta. En la sala, los globos todavía estaban atados a lo largo de la cerca exterior. Algunos desinflados, rozándose suavemente con el viento. En la mesa de la cocina, la tarjeta seguía allí, sin abrir. La miré, luego me di la vuelta. Esa noche, sentada sola en la sala, cogí mi teléfono y abrí el mensaje que había enviado el miércoles. El sábado es el cumpleaños de Ethan. El mensaje seguía allí. Sin respuesta. Miré la pantalla por un momento, luego la bloqueé. No llamé. No volví a enviar un mensaje de texto. Simplemente me senté allí en la casa tranquila donde todo había salido exactamente como estaba planeado, excepto por las personas que había intentado incluir. Y por primera vez, no intenté llenar ese espacio. La mañana siguiente pasó como cualquier otro día, pero nada se sentía realmente igual. Seguí despertándome temprano, seguí haciendo café, seguí limpiando lo que quedaba del día anterior. Los globos afuera a lo largo de la cerca habían comenzado a desinflarse. Las mesas y sillas estaban guardadas. Solo la tarjeta de Ethan permanecía en la mesa de la cocina. La miré por un momento, luego cogí mi teléfono. Abrí el mensaje que había enviado el miércoles. El sábado es el cumpleaños de Ethan. Si están libres, le encantaría verlos. El mensaje seguía allí. Sin nueva respuesta. Toqué el nombre de mi padre, Ronald Cole. La llamada sonó 3 veces. Contestó. Sin saludo. Preguntó qué pasaba. Su voz firme, sin cambios. Dije, ayer fue el cumpleaños de Ethan. Él dijo, ¿y qué? Dije que había estado esperando. No preguntó nada más. Sin preguntas sobre la fiesta. Sin preguntas sobre mi hijo. Dije que había hecho una tarjeta. Una breve pausa. Él dijo que no vinimos. Dije que lo sé. Pregunté por qué. Respondió de inmediato. No creímos que fuera necesario. Sin explicación.
Dije que él estuvo afuera de la puerta. No reaccionó. Dije que preguntó por ustedes. Él dijo, ese es tu problema. Sostuve el teléfono en mi oído, sin moverme. Pregunté de nuevo por qué. Esta vez fue más claro, su voz igual. Él no es familia. Una breve pausa, luego añadió, no significa nada para nosotros. Sin palabras adicionales, sin cambio de tono. La frase terminó allí. No le pedí que la repitiera. No pregunté nada más. Dije, entiendo. Una frase simple. Nada detrás. Él no respondió. La llamada terminó. Mantuve el teléfono en mi oído un momento más. La pantalla ya se había oscurecido. La cocina se veía igual. La tarjeta seguía en la mesa. Dejé el teléfono, caminé a la nevera, serví un vaso de agua, lo coloqué de nuevo en la mesa. No había nada más que hacer. Me quedé allí un momento, luego caminé a la habitación de Ethan. La puerta no estaba cerrada. Una pequeña luz seguía encendida. Ethan estaba acostado en la cama. La manta subida hasta el pecho, su mano descansando a su lado, su respiración constante. Le subí la manta, no dije nada. No lo desperté. Miré alrededor de la habitación. El dibujo del parque todavía estaba al lado de la cama. Dos grupos de personas de pie separados. Sin línea que los conectara. Salí de vuelta a la cocina, me senté a la mesa, cogí mi teléfono, abrí la aplicación bancaria. La lista de transacciones apareció. Una línea por cada semana. Miércoles, $1000. Repitiendo, bajé, luego subí. 10 meses. Ni una sola vez perdida. Cerré la aplicación y dejé el teléfono. No volví a llamar. No envié otro mensaje. Simplemente me senté allí en la cocina donde todo había vuelto a su lugar, pero ya no significaba lo que solía significar. Las palabras seguían allí, sin cambios. No había necesidad de repetirlas. Y ya no necesitaba ninguna otra razón. No abrí la aplicación bancaria de nuevo esa mañana. Dejé mi teléfono en la mesa junto a la tarjeta de Ethan. Hice otra taza de café, me senté y miré por la ventana. La luz entraba por la cerca donde los globos todavía estaban atados del día anterior. Nada había cambiado afuera. Solo una cosa se había dicho. No necesitaba revisarlo de nuevo. Alrededor del mediodía, me levanté y terminé de limpiar el resto de la casa, recogiendo papel de regalo, apilando sillas, limpiando la mesa. Tareas simples que no requerían pensar. Mantuve todo ordenado en su lugar. Nada sin terminar. Por la tarde, Ethan se despertó de su siesta. Entró en la sala, miró a su alrededor, luego se sentó en su lugar habitual. Cogió un juguete, lo dejó, luego miró hacia la puerta. No preguntó nada más sobre el día anterior. Pregunté qué quería comer. Dijo, fideos. Los hice, puse el tazón frente a él. Se lo terminó. No dejó nada. Luego volvió a sus juguetes. No mencioné la fiesta. No mencioné la llamada. No había necesidad. Esa noche, después de que Ethan se durmió, volví a la cocina. Todo había sido limpiado. Sin rastro del día anterior, excepto por la tarjeta que aún estaba en la mesa. Me senté y cogí mi teléfono. Esta vez, abrí la aplicación bancaria. La lista de transacciones apareció. Una línea cada semana. Miércoles, $1000. Repitiendo 10 meses. Ni una sola vez perdida. Bajé, luego subí. Los números eran los mismos, ordenados. Sin cambios, un hábito, un sistema, sin preguntas, sin revisión. Toqué la transferencia recurrente. La lista apareció. Transferencia automática. $1000. Cada miércoles, 8. Miré esa línea por un momento. Mi dedo se cernió sobre la pantalla. No había nada más que revisar, nada nuevo que ver. Toqué editar. La pantalla se abrió. Los detalles permanecieron iguales.
Cuenta del destinatario, cantidad, hora. No cambié el número. No cambié la hora. Bajé. Había una opción. Cancelar transferencia recurrente. Hice una pausa por un segundo, luego la presioné. La aplicación pidió confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? 2 opciones. Sí. No. Presioné sí. La pantalla cambió a un mensaje de confirmación. Transferencia recurrente cancelada. Sin sonido, sin efecto, solo una línea de texto. Volví a la lista. La transferencia recurrente había desaparecido. Ya no estaba allí. Regresé al historial de transacciones. Las entradas pasadas seguían allí. Miércoles, $1000, pero no había futuras. No había próxima vez. Dejé el teléfono. No lo abrí de nuevo. No revisé nada más. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, ya estaba oscuro. La cerca aún sostenía los globos. Algunos se habían desinflado por completo. Solo quedaban las cuerdas. Volví a la mesa y miré la tarjeta una vez más. No la abrí. No había necesidad. La recogí, la doblé, la puse en un cajón y lo cerré. Todo volvió a su lugar. Nada extra. Nada afuera. Apagué la luz de la cocina y fui a mi habitación. No llevé mi teléfono. No revisé mensajes. No esperé una llamada. Esa noche, me acosté en mi cama mirando al techo. No había lista que completar, ni horario que recordar para el miércoles por la mañana, ni números que ingresar, ni transacción que confirmar. La mañana siguiente, me desperté. No abrí la aplicación bancaria, no miré el calendario, no revisé la hora. Hice café y me senté a la mesa. Ethan salió y se sentó frente a mí. Me preguntó si trabajaba ese día. Dije que no. Él asintió, luego preguntó si podíamos ir al parque. Dije que sí. Terminó el desayuno, se levantó, no preguntó nada más. Salimos de la casa y cerramos la puerta detrás de nosotros. No había sonido dentro, ni mensaje entrante, ni llamada en espera. Y por primera vez en meses, el miércoles por la mañana ya no era algo para lo que tuviera que prepararme. Era solo un día normal. Y ya no envié nada. Llegamos a casa cuando empezó a oscurecer. Ethan entró primero, dejó sus zapatos junto a la puerta, luego fue directamente a la sala con su rompecabezas. Yo fui a la cocina, dejé mis llaves en la mesa, abrí la nevera y empecé a preparar la cena. Todo se movió en su orden habitual. No había necesidad de apresurarse. Unos 40 minutos después, mi teléfono zumbó. Estaba en la cocina cortando verduras. Ethan estaba en la sala, sentado en el suelo, concentrado en las piezas frente a él. La pantalla se iluminó. Patricia Cole. No la abrí de inmediato. El teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje. Dejé el cuchillo, me sequé las manos y cogí el teléfono. El mensaje era corto. ¿Puedes enviar dinero para que podamos pedir comida? No tenemos nada en casa. Sin saludo. Sin mencionar el día anterior. Sin mencionar el cumpleaños de Ethan. Solo una petición. Lo leí y no respondí. Dejé el teléfono y continué con lo que estaba haciendo. 10 minutos después, volvió a zumbar. Otro mensaje. ¿Por qué no has enviado el dinero? Miré la pantalla, no la abrí, no respondí. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. En la sala, Ethan dijo que había terminado una esquina del rompecabezas. Dije que estaba bien. Él siguió trabajando en el resto. Nada cambió. Sin preguntas. El tiempo pasó. No más mensajes, no más llamadas. La tarde transcurrió como de costumbre. Después de que Ethan terminó de comer, recogí la mesa, lavé los platos y apagué la luz de la cocina. Él fue a su habitación, leyó un rato, luego se durmió. La casa volvió a quedar en silencio. Alrededor de las 2 de la tarde del día siguiente, sonó mi teléfono.
Caleb, contesté. No habló de inmediato, luego preguntó, ¿paraste? Dije, sí. Una breve pausa. Él dijo que acababan de llamarlo. No pregunté más. Él dijo que le preguntaron por qué no había llegado el dinero. Pregunté qué les había dicho. Él dijo que les dijo que no sabía. Una respuesta simple, nada más. Dije, ok. Él preguntó si iba a decir algo. Dije, no, no había necesidad. Se quedó en silencio un momento, luego dijo que también estaba pensando en parar. Dije que eso dependía de él. Dijo que no sabía cuándo se había convertido en algo que tenía que hacer. Dije que no era algo que tenía que hacer. Él dijo que ellos decían lo contrario. No pregunté qué dijeron. Una pausa. Luego Caleb dijo, ¿sabes? Pensé que era el único. Dije, no lo eras. Él dijo, yo también. No dijimos nada más. No había necesidad. Él preguntó si yo estaba bien. Dije que sí. Él dijo que si volvían a llamar, no respondería. Dije que esa era su elección. Él dijo que era la primera vez que se sentía más ligero. No respondí a eso. Dije, si paras, para por completo. No lo hagas a medias. Él dijo que entendía. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Sin mensajes nuevos, no más llamadas. Esa tarde, llevé a Ethan al parque de nuevo. Corrió hacia el tobogán sin mirar atrás. Me senté en el banco y miré a mi alrededor. Otras familias estaban allí. Conversaciones, risas, todo familiar. Nada había cambiado. Cuando Bufa llegamos a casa, estaba más oscuro que el día anterior. Abrí la puerta y encendí la luz. Todo se veía igual. Sin mensajes nuevos, sin llamadas. Dejé mi teléfono en la mesa y no lo revisé. Esa noche, después de que Ethan se durmió, me senté en la sala. Sin televisión, sin música, solo sentada allí. El teléfono estaba sobre la mesa. No zumbó. No se encendió. Pasó un día completo. No se envió dinero, no hubo respuesta de ellos. Sin explicación, solo silencio. Y esta vez, no intenté llenarlo. 2 días después de que dejé de enviar el dinero, las cosas comenzaron a cambiar. No de mí, sino de ellos. Esa mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, apareció una notificación en mi teléfono. Me habían etiquetado en redes sociales. No la abrí de inmediato. Las notificaciones así no suelen ser importantes. Luego llegó un mensaje de una vieja amiga. ¿Has visto esto? Me detuve, abrí la aplicación. Era una transmisión en vivo grabada. El título era simple. La verdad sobre nuestra hija. Toqué en él. La imagen apareció. Mi padre estaba sentado en una silla, la familiar sala detrás de él. Mi madre se sentó a su lado con un pañuelo. El ángulo de la cámara era fijo. La iluminación lo suficientemente clara. Nada elaborado, pero suficiente para ver todo. Mi madre comenzó a hablar. Dijo que siempre habían hecho lo mejor por mí, que me habían apoyado durante años, que no entendían por qué yo estaba contando historias falsas sobre ellos. Mi padre no habló al principio. Se quedó sentado mirando a la cámara. Luego dijo que yo les había estado enviando dinero, pero no porque ellos lo pidieran. Dijo que yo tenía problemas. Dijo que yo necesitaba ayuda. Declaraciones cortas, sin detalles, sin pruebas, solo conclusiones. Seguí mirando, no me salté, no hice una pausa. En medio del vídeo, mi madre mencionó a Ethan. No dijo su nombre. Se refirió a él como el niño. Dijo que él no tenía nada que ver con ellos, que no tenían ninguna obligación de ser parte de su vida. Mi padre miró directamente a la cámara y lo dijo de nuevo. Él no es familia. No significa nada para nosotros. Sin dudar, sin cambios, las mismas palabras. Cerré el vídeo. No lo terminé. No lo necesitaba.
En una hora, mi teléfono empezó a zumbar constantemente. Mensajes, llamadas, notificaciones, gente que conocía, gente que no. Algunos preguntaban qué pasaba. Algunos enviaron el enlace del vídeo. Algunos enviaron solo una línea. ¿Son tus padres? No respondí. Apagué las notificaciones, dejé el teléfono y seguí preparándome para ir a trabajar. En Buffalo Hospital, todo siguió igual. Pacientes, turnos, tareas. Nadie preguntó por el vídeo. Nadie lo mencionó. Terminé mi turno la mañana siguiente. Cuando revisé mi teléfono de nuevo, las notificaciones habían aumentado. El vídeo se había difundido más. Alguien había recortado la parte clave, el momento en que mi padre lo dijo. Él no es familia. No significa nada para nosotros. Ese clip fue publicado por separado, más corto, más claro, más fácil de compartir. Los comentarios comenzaron a llegar. Algunos los defendían, diciendo que nadie conocía la historia completa. Algunos cuestionaban cómo un abuelo podía decir eso de su nieto. Otros simplemente miraban. No participé. No respondí. No publiqué nada. Alrededor del mediodía, Caleb llamó. Dijo que lo había visto. Dije que yo también. Dijo que estaban empeorando las cosas. Dije que lo sabía. Preguntó si iba a decir algo. Dije que no. No había necesidad. Un breve silencio. Luego dijo que pensaba que la gente lo entendería por sí misma. No estuve de acuerdo ni en desacuerdo. Solo escuché. Dijo que lo habían llamado varias veces. Pregunté si había contestado. Dijo que no. Dije, bien. La llamada terminó. Esa tarde, otro mensaje llegó de un número desconocido. Era corto. Soy Richard, el casero de tus padres. Vi el vídeo. Necesito confirmar el pago del alquiler. Lo leí y no respondí de inmediato. Un rato después, llamó. Contesté. Dijo que el alquiler no había sido pagado este mes. Dijo que antes siempre había sido puntual. Le dije que ya no era mi responsabilidad. Una pausa. Dijo que mis padres le dijeron que yo me encargaba de todo. Dije que había parado. Dijo que necesitaba claridad. Dije que tendrían que encargarse ellos mismos. Dijo que entendía. La llamada terminó. No más preguntas, no discusión, solo confirmación. Al día siguiente, el vídeo se difundió aún más. Ya no se limitaba a la gente que conocía. Apareció en grupos más grandes, páginas compartidas, clips más cortos, diferentes titulares. Familia rechaza a nieto. Abuelo bufa dice que el niño no significa nada. La redacción cambió, pero el mensaje siguió siendo el mismo. Todavía no respondí, no publiqué, no expliqué. Llevé a Ethan al parque como de costumbre. Jugó, habló, hizo sus preguntas habituales. No mencionó el vídeo. No lo sabía. Lo mantuve fuera de su mundo. Esa noche, mientras limpiaba, Caleb envió un mensaje. Les han pedido que se vayan de la casa. Lo leí de nuevo y no pregunté nada más. Un poco después, llamó. Dijo que el casero les había dado un aviso. 30 días, sin excepciones. Dije, ok. Dijo que estaban tratando de explicarse. No pregunté qué dijeron. No había necesidad. Dijo que algunos miembros de la familia habían visto el vídeo. Dije que lo sabía. Dijo que la gente estaba empezando a llamarlos. No pregunté quién. Una pausa. Luego Caleb dijo que esta vez ya no podían controlarlo. No respondí. No había necesidad. La llamada terminó. 2 días después, apareció otro vídeo. No de ellos, sino de alguien de la familia. Era una reunión al aire libre, gente de pie en un círculo. Mi madre estaba hablando. Dijo que todo había sido malinterpretado. Que nunca habían rechazado a la familia. Otra voz interrumpió. Tía Lauren. Reconocí su voz.
Dijo, antes o después de que dijeran que el niño no significaba nada. No hubo respuesta inmediata. Luego el vídeo volvió a reproducirse. La voz de mi padre, clara, sin cortes. Él no es familia. No significa nada para nosotros. Nadie habló. Nadie los defendió. Nadie discutió. Solo silencio. Luego alguien dijo, si así piensan, no deberían estar aquí. Sin discusión. Sin explicación. Mis padres se fueron. El vídeo terminó. Lo vi una vez, luego lo cerré. No lo guardé, no lo compartí, no comenté. Esa noche, después de que Ethan se durmió, me senté en la sala. El teléfono estaba en la mesa. No zumbó. No se encendió. Todo había sucedido sin que yo hiciera nada. Sin palabras mías, sin necesidad de acción, solo una frase que se había dicho. Y esta vez, no fue en una llamada privada. Fue delante de todos, y no necesité decir nada más. Los días siguientes se sintieron más tranquilos. Las notificaciones constantes se detuvieron. No más mensajes de extraños. Los vídeos seguían allí en algún lugar, pero ya no aparecían cada vez que abría mi teléfono. No los busqué. No había necesidad. Por las mañanas, me despertaba temprano, hacía café, preparaba el desayuno para Ethan. Él se sentaba a la mesa, comía despacio y me contaba historias de la escuela. Escuchaba, no lo interrumpía. Luego lo llevaba a la escuela, volvía a casa y me preparaba para mi turno. Todo se movía a un ritmo constante. Sin llamadas de ellos, sin mensajes, sin peticiones. Una tarde de fin de semana, Caleb vino de visita. Trajo comida, la puso en la cocina. Cenamos juntos. Ethan se sentó a su lado, hablando de la escuela, de sus amigos, de los juegos que le gustaban. Nadie mencionó a mis padres. No había necesidad. Después de la cena, Caleb se fue. Ethan se paró junto a la puerta, saludó con la mano, luego volvió a entrar. Preguntó si Caleb volvería. Dije que sí. Él asintió. Una semana después, recibí una carta de la tía Lorraine. Dentro, solo había una frase. Ellos eligieron el orgullo. Tú elegiste a tu hijo. Eso es suficiente. La doblé, la puse en un cajón. No se necesitaba respuesta. En los días que siguieron, cambié algunas cosas pequeñas. Recorté un turno de noche cada semana. Pasé más tiempo con Ethan. No para compensar nada, solo para vivir de manera diferente. Una tarde en el parque, Ethan me preguntó, ¿todavía necesitamos invitarlos? Dije, no. Él asintió, luego dijo, entonces podemos invitar al tío Caleb. Dije, ok. Esa noche antes de acostarse, preguntó qué haríamos el año que viene. Pregunté qué quería. Dijo lo mismo que este año, pero sin esperar a nadie. Dije, ok. Apagué la luz y cerré la puerta. En la sala, todo estaba tranquilo, no vacío, no algo que necesitara ser llenado, solo un estado, una elección. La mañana siguiente, me desperté temprano, hice café y me senté a la mesa. Ethan salió y se sentó frente a mí. Preguntó si trabajaba ese día. Dije que no. Él asintió, luego preguntó si podíamos ir al parque. Dije que sí. Terminó el desayuno, se levantó, fue a buscar sus zapatos. Salimos de la casa. No había nadie a quien esperar, nadie a quien anticipar. Todo era suficiente. Si alguna vez has tenido que marcharte para proteger tu paz, no estás solo. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima historia. Gracias por escuchar.